Hola, ahora vamos a hablar de una cadena. ¿Por qué ese tema? Se preguntará usted. Bueno, es porque nuestra vida eterna depende de una cadena figurativa. Piensa en esto. Cuando un barco se enfrenta a una tormenta, depende de un ancla, ¿verdad? Para que la tempestad no lo lleve a la deriva y no llegue a estrellarse contra un farallón, donde ahí pues ponen en peligro y perder la vida a los tripulantes. Pero el ancla que ellos tiran, ¿verdad? Depende de una cadena para poder darle seguridad al barco. Y la cadena en sí depende de varias argollas que la forman para poder resistir. Si una argolla se revienta, de nada serviría todo el ancla, ¿verdad? Entonces corre peligro de estrellarse ese barco. Ahora piense usted como si usted mismo fuera un barco que va a enfrentarse a una tremenda tempestad. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a esa tempestad como una experiencia que el humano nunca había tenido antes ni volverá a tener después de esa. Vea cómo lo dice él en Mateo 24:21. Cómo habla él de esa tormenta que se avecina. Mateo 24:21. Me sigue por favor en la lectura, si ya lo tiene, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. Esa es la tormenta que se avecina. Y dado que vamos a enfrentarnos a esa tremenda prueba, tenemos que estar seguros de que nuestra cadena espiritual esté tan fuerte que no se vaya a reventar durante esa gran tormenta, que Jesús le llama la gran tribulación y que culmina en el Armagedón. Y tenga seguro que siempre nos va a seguir hasta sacudir hasta los cimientos si nos llega. Por eso entonces necesitamos un ancla. ¿Cuál es ancla? Bien, ahí de esa se nos habla Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Veámoslo juntos por favor. Es ancla. Hebreos 6, 18 y 19. Ahí nos dice, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos una fortísima consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ¿sí? La esperanza de una vida eterna es el ancla para nuestras vidas, según lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entonces nuestra ancla espiritual es esa esperanza de vida eterna, puesto que el ancla tiene que estar enlazada al barco con una cadena y que la cadena depende de las argollas, como hemos puesto el ejemplo del barco. Entonces vamos a ver en qué consiste nuestra cadena espiritual. Bien, vamos a ver una por una las argollas que componen
nuestra cadena. Veamos esa cadena en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Y le ruego que busque su papelito o ponga esa cinta que viene en su Biblia para que marque aquí, lo deje marcado, porque vamos a ir y venir a este texto. Vamos a ir a otro y regresar. Leemos ahí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces nota, a la esperanza, que es nuestra ancla, hay que unirle varios eslabones. Son 8 los que aquí se mencionan, y el primero es la fe, y de ahí dice que se le va añadiendo a cada argolla de estos una más. Pues bien, esa es la cadena espiritual. Y aquí, entonces, vamos a ver cómo se componen estos 8 eslabones o argollas de las cuales depende nuestra vida eterna. En Hebreos, bien, pero antes déjenme ponerle un ejemplo. Un herrero tiene que poner a prueba cada argolla de la cadena que está fabricando para un ancla, a fin de asegurarse de que el barco no corra peligro de encallarse o estrellarse, ¿verdad? De manera que una por una los va probando. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo está nuestra cadena espiritual? ¿Está probada una por una las argollas que la componen? ¿Usted la considera suficientemente fuerte su cadena espiritual? ¿Cree que está lista su cadena para enfrentar esa tormenta de la gran tribulación y el Armagedón que ya pronto van a venir? Bueno, en todo caso, mejor es bueno que la examinemos, esa cadena, y vamos a examinar, por lo tanto, eslabón por eslabón, argolla por argolla, una por una. La primera que menciona ahí el apóstol Pablo, esa primera argolla es la fe. ¿Nota usted? La fe. ¿Qué es la fe? Bueno, tenemos la definición, nos da la Biblia misma. En este caso vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Pero deje marcado ahí en segunda de Pedro para que analicemos después los eslabones de la cadena. Vamos a Hebreos 11:1, en donde tenemos la definición de la fe. Ahí nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué raro, diría usted, ¿verdad? Certeza de lo que se espera. Bien. Usted lo espera, no lo está viendo, ¿verdad? Pero tiene fe que va a aparecer por ahí. Vamos a poner un ejemplo. El agricultor siembra una semilla, digamos para el caso una semilla de maíz, una semillita, pero él espera algo que no se ve. Él no ve cómo germina esa semilla dentro de la tierra y no ve cómo se va formando un tallo y cómo va engrosando ese tallo, no lo ve. Y no sabe ni ve cómo ahí se va a formar mazorcas, 2 o 3 mazorcas en un solo tallo. Pero él sabe y tiene fe de que va a surgir eso y que esa semillita le va a dar un montón de semillas más, ¿verdad?
esa es entonces la fe, certeza de lo que se espera. Y luego dice también que es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puede estar convencido uno de algo que no ve? Voy a poner otro ejemplo. Las ondas hertzianas, si usted ha oído hablar de ellas, y si no, pues usted las ve. Aunque no las ve, estamos convencidos de que existen, porque se reflejan en la radio que escuchamos, se reflejan en la televisión, en los programas que vemos. Y esas cosas se transmiten por las ondas hertzianas. Entonces usted tiene convicción de que va a oír una emisora o que va a ver un canal de televisión. ¿Por qué? Porque están las ondas hertzianas que Jehová puso en el firmamento y esas no van a fallar. Entonces, esa es la fe. Nosotros entonces estamos convencidos de aunque no vemos a Dios, Él cumplirá sus promesas de darnos vida eterna. Le esperamos, porque siempre ha cumplido lo que ha prometido. Bien, piensa en esto. La gente dice que tiene fe simplemente porque cree en algo o en alguien. Pero la fe no es solo asunto de creencia. No, la fe está relacionada con todo lo que hacemos en nuestra vida. La fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:17. Por lo tanto, con nuestras acciones demostramos el grado de fe en Dios que tenemos. Es interesante, ¿verdad? Pero es bueno que nos preguntemos, ¿le agrada a Dios la manera en que me comporto? ¿Le agrada a Dios la manera como trata a los que se relacionan conmigo? ¿Qué piensan de mí las personas que me conocen? ¿Piensan que soy orgulloso, altanero, engreído, poco agradable? Si es así, tenemos que trabajar mucho para fortalecer nuestra argolla de la fe. No soportará con el embate de la tormenta, reventará la cadena. Nuestro barco se pierde. Vamos a orar, volvamos a segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 5 a 7. Y analicemos la argolla que se le agrega a la fe, que es la segunda argolla. ¿Qué dice ahí? Es la virtud. La virtud. ¿Cómo se define? Como excelencia moral. Pero veamos cómo describe el apóstol Pablo en Filipenses 2:15 a una persona virtuosa. Vamos a Filipenses 2:15, por favor. Marque siempre ahí que vamos a regresar. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminadores en el mundo. Entonces, vemos ahí que dice que seamos irreprensibles. Y eso tiene que ver con una excelente moralidad. Es la virtud. Así que donde quiera que estemos, sea en el trabajo, el hogar, la escuela, en la calle, nadie pueda señalarnos o reprocharnos algo. Si es así su caso, ¿qué dirá de usted su vecino o su compañero de trabajo o de escuela o alguien que le conoce? O es más, ¿qué piensa usted de sí mismo? Que es una persona amorosa, sencilla, humilde, o que es una persona arrogante, difícil de tratar.
usted mismo analice cómo está su argolla espiritual. Regresemos nuevamente a 2 de Pedro 5:7, a ver cuál es la tercera argolla. ¿Ya la encontró? El conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es todo lo que nos llena la cabeza, sea bueno o malo, correcto o incorrecto, sucio o limpio. Todo eso se convierte en conocimiento. Lo que entra por los ojos, por los oídos, nos llena de conocimiento. Pero el conocimiento que más cobra significado es el que menciona nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3. Leámoslo, por favor. Juan 17:3. Ahí nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el conocimiento más importante que debe llenar nuestra cabeza. ¿Sí? Su vida eterna depende del conocimiento que usted adquiera de Dios. ¿Cuánta importancia le da usted a ese conocimiento verdadero? ¿Cuánto tiempo le dedica a leer y meditar la Biblia? Aplíquese a la lectura diaria. Tome como hábito, así como comemos, también leer la Biblia. Cuando su conocimiento de la Biblia es deficiente, usted es víctima fácil del engaño de los guías religiosos falsos. ¿Verdad que antes de que viera mis primeros videos acerca del infierno, a usted creía que iba a quemarse en un infierno de fuego por pagar por pecados? Y ahora no lo engañan, ¿verdad? Su conocimiento aplicado. Si usted tiene deficiencia en el conocimiento verdadero, su argolla está débil. Su cadena se puede reventar. Hay que trabajar en ello para reforzarla. Volvamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Ver cuál es la cuarta argolla. Búsquemela ahí, la cuarta argolla. Ya la halló, ¿verdad? Que dice dominio propio. En otras palabras, autodominio. Esto se define como gobierno de sí mismo. Es algo así como tener control de uno mismo. Así como frena un carro usted, frenarse uno mismo cuando afloran cosas que no deben ser. Por ejemplo, ¿frena usted sus deseos? Como ser sus deseos de los ojos, de querer todo lo que anuncia en la televisión o de todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. En cuanto a moralidad, ¿frena usted la presión de grupo por hacer cosas incorrectas? Los grupos lo instan, ¿verdad?, a uno a hacer así. Pero, ¿frena usted esa presión? No dejemos que los demás controlen nuestra vida. Debemos ser fuertes. Nuestro deseo de vida eterna no debe debilitarse. Nuestra argolla del autodominio debe estar fuerte. Vamos a revisar la quinta argolla. La quinta argolla, ¿ya la encontró ahí? Dice paciencia. Paciencia. La paciencia está relacionada con el aguante y se define como persistencia, constancia, perseverancia. Vea lo que dice el apóstol Pablo al respecto en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Leámoslo, por favor.
Hebreos 10:36. Aquí nos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vea qué interesante el consejo. La paciencia es necesaria porque la vida eterna depende mucho de nuestro aguante, depende de nuestra paciencia. Es la promesa de vida eterna que nos da Dios. Piense, ¿se desespera usted y se aparta de Jehová aunque piensa que el Armagedón está cerca? Nuestra actitud debe ser como la del apóstol Pablo, que la tenemos en la carta a los Romanos 8:35. ¿Quiere leerla conmigo, por favor? Romanos 8:35. Y ahí vamos a leer el 38 y 39 también. 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligros? ¿O espada? Está diciendo, dando a entender que nadie nos tiene que hacer claudicar de nuestra relación con Jehová. Nada. Y mire lo que dice en el 38 y 39. 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, así debemos estar nosotros profundamente convencidos que no nos vamos a separar de nuestra relación con Jehová. No dejaremos de servir a Dios por nada del mundo. Si usted tira la toalla por cualquier cosa, no es apto para el reino de Dios. Se necesita ser abnegado para obtener la vida eterna. Volvamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a ver cuál es la siguiente argolla. La sexta argolla. Búsquemela, por favor. La sexta argolla. ¿Sí? Ya la tiene, ¿verdad? La piedad. La piedad se define como devoción piadosa, servicio sagrado, reverencia y adoración a Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo al respecto en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Leámoslo juntos, por favor. Ahí dice esta recomendación: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Hay muchas personas que se ejercitan, pero con esos musculotes, ¿verdad?, llenos de pelotas por todo el cuerpo. Esa no es la clase de ejercicio que necesitamos. Necesitamos un ejercicio de la piedad. Ejercítate para la piedad, dice esto. ¿Por qué? La piedad es provechosa para la promesa de vida eterna. ¿Sí? De manera pues que necesita ejercitarla, la piedad. Y en el versículo 8, como vemos, repite la idea de que el ejercitar la piedad tiene promesa de vida eterna.
Esto entonces quiere decir que nuestra adoración a Dios tiene que ser activa, ejercitar esa actividad, que la vean los demás. Tiene que ser una adoración de buena gana. Una adoración a fuerza no vale nada. Recuerde que Jehová evalúa los motivos de nuestro corazón y a Él le agrada su dedicación. Bien, volvamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 7. 5 al 7. Ahí vamos a encontrar la séptima argolla. Si estuviéramos de tú a tú, ¿cuál me diría usted que es la séptima argolla? Sí, dice ahí que es afecto. Afecto es cariño fraternal. Es un amor entre hermanos, amor al prójimo, amor desinteresado, tal como lo demostró Jesús. Quien le tenía cariño, le tiene cariño a todas las personas sin distinciones. Pregúntese entonces, ¿se interesa usted por el bienestar de cualquier persona? ¿De su prójimo? ¿Ayuda usted a las necesidades tal como Jesús? Recuerda que Jesús nos instó de acuerdo a la parábola del buen samaritano a mostrarle afecto, cariño fraternal a nuestras personas, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos. Así que tenemos que demostrar interés genuino y preocupación unos por otros. Este cariño fraternal se está perdiendo, pero usted no lo eche por la borda. Se puede debilitar su cadena espiritual si esa argolla le falla. Veamos ahora la octava argolla. ¿Cuál es esa octava argolla? Ya la encontró, ¿verdad? Es el amor. El amor se define principalmente por el amor a Jehová. Véase en Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. ¿Qué dijo Jesús respecto al amor? Mateo 22, 37. Ya lo leyó ahí, ya lo tiene. Que dice que hay que amar a Jehová con todo. Y ahí tiene la definición. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, o sea, nuestra vida. En otras palabras, con todo nuestro ser. Tenemos que amar a Jehová con todo lo que nosotros tenemos. Hay dos maneras de demostrarlo. Uno es mediante el respeto y la otra es mediante la obediencia. Respeto, usted, las leyes, las normas, los principios y mandamientos de Dios. Si lo hace, está demostrando amor. En cuanto a obedece usted y las pone en práctica, esos mandamientos, si lo hace, entonces le demuestra que lo ama. Obediencia, ¿verdad? Entonces, hemos analizado una por una todas las argollas de su cadena espiritual, todos esos eslabones. Ahora le toca a usted analizarse, usted mismo, para ver cómo está su cadena, cómo están sus eslabones. ¿Ves que algún eslabón está débil? Hay que trabajar en ello. La razón, ve ahora el versículo 8.
Ahí, ¿qué nos dice? Segunda de Pedro, que estamos analizando, versículo 8, que vemos ahí. Segunda de Pedro 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nota usted entonces? Si estas 8 cualidades están en ustedes, impedirán que ustedes sean flojos en su adoración a Dios. Vea ahora el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? Si usted tiene deficiencia en su cadena espiritual, en una de sus argollas, entonces dice que es ciego en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque aunque vea, ya veo claro, dice uno, ¿verdad? Las cosas que Dios pide, pero cierra los ojos y los cierra a propósito. Vamos al versículo 10. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Sí. Si está fuerte su cadena, no se reventará jamás. No va a perder esa ancla que lo lleva a la esperanza de la vida eterna. Vamos al versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Si usted hace todas esas cosas, se le dará entrada a la nueva tierra con miras a una vida eterna. En esa nueva tierra va a ser nuestro Señor Jesucristo el encargado de prepararnos para la prueba final y pasar a vida eterna. ¿Qué dice usted? ¿Nos veremos ahí? Trabaje en fortalecer los eslabones de su cadena espiritual. Gracias, jóvenes.